Muy buen día a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en este nuevo Human Talent and Coffee, en esta sección de estrategia. Hoy tenemos un tema muy especial con unos invitados también muy especiales. Hoy vamos a hablar acerca de las academias corporativas y estamos en conjunto con Bright Domino también para este podcast. Y hoy quiero presentarles a ustedes a Carlos de Santiago, que él es, en este episodio, nosotros vemos que él es un director académico en Bright Domino, autor, gerente, coach ejecutivo, consultor, capacitador y conferencista internacional con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo, experto en ventas, liderazgo y gestión de cambio. Dentro de su currículum podemos ver que él es un coach neurolingüístico en Human Coaching Network, HCN, el coach en liderazgo en John Maxwell Team, también un HCMP 3G Expert Professional en Human Change Management Institute, Scrum Master en Scrum Alliance, ingeniero en la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un MBA también en la Universidad Europea de Madrid. Así que es un privilegio tenerte acá con nosotros, Carlos. Bienvenido y esperamos que sea un programa muy especial. Estoy seguro que sí, Sami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Gracias por tu tiempo también. Sabemos que ustedes están siempre bastante ocupados, ¿verdad? En diferentes estrategias y qué bueno que podamos contar con ustedes. También contamos hoy con Pablo González, ¿verdad? Él es director de Engagement en Bright Domino, licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Administración de Negocios. Posee más de 17 años de experiencia manejando programas de liderazgo, coaching, design thinking, communication, gestión del cambio, adaptabilidad, productividad y manejo de equipos de trabajo de alto rendimiento en Latinoamérica. Así que bienvenido, Pablo. Qué bueno que puedas estar con nosotros. Gracias, Sammy. Muy contentos y como Bright Domino, emocionadísimos de compartir sobre el aprendizaje y sobre cómo despertar ese poder en las personas. Sí, es un tema muy especial también para nosotros. Quiero contarles que también algunos de nuestros clientes o con personas que hablamos está muy sonado este tema de cómo son estas academias corporativas. Y la idea es poder tener ese conocimiento de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata para que ellos puedan tener un conocimiento acerca de cómo poder implementarlo. Y para ello, Carlos, empezamos con algunas preguntas. ¿Qué son las academias corporativas y cuál es su propósito? Ok. Bueno, pues es la pregunta más importante, quizás, diría yo, para generar contexto, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es una academia corporativa? Bueno, pues como bien indica el propio nombre, es una academia, con lo que podemos entender por academia, es decir, es un conjunto de interacciones de enseñanza, de capacitación en entornos corporativos, ¿sí? Y corporativa, pues está dirigido o enfocado principalmente a empresas, fundamentalmente a empresas, a sectores y a entornos corporativos, ¿no? Entonces, estas academias corporativas generalmente obedecen a alguna necesidad que va más allá de una necesidad puntual. Es decir, cuando tú diseñas una academia corporativa, lo que estás diseñando es un programa, lo que estás diseñando es un proceso de aprendizaje, un proceso de transformación realmente, ¿sí? Por lo tanto, como bien apuntaba antes Pablo, que es uno de el lema principal de Bright Domino, que es despertar el poder de las personas y las organizaciones. En esta segunda parte, cuando hablamos de despertar el poder de las organizaciones, realmente lo despertamos a través del poder de las personas, ¿sí? Van interconectados, uno es el que genera el otro. Por lo tanto, el enfoque tiene que ir hacia las personas. Muchas veces las academias corporativas pueden pecar de enfocarnos o de enfocarse en temas muy puntuales, ¿sí? En dolores muy puntuales, en necesidades muy puntuales. Eso sería un taller, sería una conferencia, sería, pues, no sé, una capacitación muy concreta, muy específica. Pero la academia corporativa va más allá, porque está implícita dentro de un proceso de transformación de la propia organización. Es una herramienta complementaria a un proceso de crecimiento o a un proceso de transformación de la propia corporación. Pablo, ¿qué quieres agregar? Totalmente, Carlos, y ahorita que tú estabas compartiendo, lo que buscamos en este programa de transformación es una reacción en cadena. Estratégicamente venimos de arriba hacia abajo y también el aprendizaje se destila para poder generar un change reaction corporativo organizacional. Desde el despertar de una actitud que tengo que desarrollar, un conocimiento que tengo que adoptar, una habilidad que tengo que poner en práctica,
y lograr esos indicadores de logro. Es desarrollar un aprendizaje activo que nos permita poder, y por eso es un programa, porque tiene un inicio intencional y un cierre intencional, y poder llevarlas a la práctica. Ujú. Sí, y como complemento quizás decir que lo bonito de una academia corporativa es que vas viendo el subproducto de tu producto, ¿sí? Porque como es un programa, ¿sí? Es un proyecto, es un programa, entonces tú vas viendo ese proceso de transformación y de repente lo que había sido una iniciativa de capacitación realmente se convierte en la visualización o en la evidencia de una transformación real, ¿no? Donde tú vas viendo que va más allá de una simple capacitación, una simple enseñanza, sino que realmente estás buscando el crecimiento de las personas, porque lo que realmente persigues es el crecimiento de la organización. ¿Sí? Excelente, con todo lo que oigo, se menciona acerca no solo de tener como un taller, una conferencia, sino poder enseñarle a las personas y hacer un crecimiento en las personas y que eso tenga un efecto en la organización. Y entonces, ¿cómo ustedes, digamos, determinan las necesidades específicas en cada organización? ¿Cómo es que ustedes evalúan eso? Ok, bueno, pues evidentemente cada empresa es un mundo, cada organización es Claro, un mundo con sus respectivas necesidades. No claro, puedes darle café con leche a todo el mundo. Uno querrá un capuchino, otro querrá un café solo, otro querrá un té. claro. Entonces, lo que está claro es que es un diseño a la medida. ¿Sí? Las academias corporativas son diseños a la medida. El diseño es a la medida porque quizás la necesidad pueda ser más o menos asimilable o similar a la que hayamos podido ver en otra corporación, en otra empresa, pero el momento y la situación en la que se encuentra la empresa generalmente es diferente. Por lo tanto, la forma de entregar la academia corporativa también va a ser diferente. Los ejemplos que vas a utilizar van a ser diferentes. Eh, Quizás también a veces hasta el facilitador necesitamos también que sea un facilitador diferente, porque a lo mejor Ok, estás en un proceso ya maduro de la organización y lo que necesitan es un empujoncito, ¿ok? Ahí necesitas un tipo de facilitador, ¿sí? Esto es parte ok. del diseño. Y hay otros momentos donde dicen, no, estamos iniciando, entonces necesitas como que más motivación, necesitas como que pegarle un empujón, pero de energía, para que se la crean y para que se comprometan, porque no olvidemos que hemos mencionado que es un proceso. Como es un proceso, tiene que haber compromiso, ¿sí? Compromiso en mayúsculas, porque ya sabemos que muchas veces las empresas adolecen de falta de ejecución, porque no hay un compromiso verdadero en las altas esferas para que luego Claro, permee hacia abajo, ¿sí? Si no hay claro. compromiso por arriba, al final la iniciativa se puede diluir. Y si se diluye, eso puede ir en contra del éxito de la consecución del objetivo de una academia corporativa. Ok, no sé si Pablo quieras agregar algo ahí también. Sí, y es interesante cómo nosotros, y lo hemos entendido en cada academia que desarrollamos como Bright Domino, que la variable humana es determinante en los procesos de aprendizaje. Claro, En un proceso de cambio, en un proceso de aprendizaje, la variable humana. Por ello partimos del mapa de personas. claro. Entender quiénes van a ser los participantes, porque el aprendizaje lo centramos en el participante. Y sobre él y sobre ello definimos, pues, obviamente el contexto que está el negocio, si necesitamos actualizar, hacer un upskilling de las habilidades, de algunos conocimientos o ir fortaleciendo algunas competencias importantes. Pero como dice Carlos, sí, realmente tenemos que entender que cada empresa es diferente. Por eso el diseño, la parte de diseño es clave en una academia. Y en nuestra metodología nosotros trabajamos una primera etapa que es exploración. Ok, Y esa exploración nos permite entender, bueno, dónde está el negocio, en dónde están los participantes, qué esfuerzos han venido desarrollando en el proceso. Y nosotros sí buscamos muy intencionalmente ver el plan de desarrollo anual, que ese plan de desarrollo nos permita hacernos las preguntas correctas para ir diseñando todo el diseño académico instruccional que tenemos para poder lograr esa transformación que bien decía Carlos al inicio. la pregunta que sigue a continuación, hablando un poquito de esa estructuración que tú mencionas, ¿cómo saber cuáles son los contenidos adecuados para desarrollar, por ejemplo, en esas personas habilidades, conocimientos, destreza en todos los colaboradores? O me imagino que también en ciertas métricas, ¿verdad? Que la organización quiere alcanzar.
y de seguro puede haber algún gap en el que ustedes puedan observar qué es lo primordial en ese contenido, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Ok, bueno, Pablo, la verdad que había empezado ya medio a Sí, responder a esta exacto, tercera exacto. pregunta, Sí, porque esa fase de exploración es fundamental, ¿no? Donde tú tienes que entender realmente la necesidad del cliente y las expectativas del cliente. Ambas van de la mano, ¿no? Necesidades y expectativas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que trabajar con esas dos herramientas, porque tenemos que cumplir ambas, no solo las necesidades, porque puedes cumplir necesidades pero no cumplir expectativas, o puedes cumplir expectativas y no cumplir necesidades, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano, tienen que ir al mismo tiempo, tienen que ir en paralelo, ¿no? Evidentemente hay algunas herramientas que nos permiten complementar para no quedarnos solamente con la versión del cliente, con la versión de la empresa. Necesitamos para tranquilidad nuestra y precisamente para asegurar o hacer una apuesta segura al cumplimiento de las expectativas, ¿sí? Pero sobre todo de las necesidades, el saber de la forma más directa posible tomarle el pulso de alguna forma a la organización de forma directa por nuestra parte, ¿no? En Ujú. ese sentido, Pablo ya hablaba ahora mismo del plan de desarrollo anual, del PDA, ¿sí? Pero también está el PDI, el plan de desarrollo individual de las personas, que Ok. al final son el que conforman o el que deberían estar conformando el plan de desarrollo anual. Entender que estos dos procesos van en conjunto, van juntos, ayuda muchísimo para detectar o por lo menos para asegurar que no hay una asincronía o una falta de armonía entre lo que se quiere hacer anualmente y lo que verdaderamente necesitan las personas. Pablo estaba hablando ahora de upskilling también o de reskilling, y esto es importante porque va muy directamente vinculado a la necesidad de la organización. Porque muchas veces la necesidad de la organización realmente es la necesidad de las personas que conforman la organización. Y ahí es donde tú decides, me voy más por upskilling, ¿sí? O me voy más por reskilling, o combinas ambas en un escenario heterogéneo en función de la necesidad corporativa. Porque ahora mismo estamos inmersos en tantos cambios, en tantas transformaciones, sobre todo la transformación digital hoy en día en las empresas, que está involucrando a que muchas personas tengan que reinventarse profesionalmente, ¿no? Por muchos años de experiencia que tengan en un Claro, puesto de trabajo o en una claro. corporación, de repente a día de hoy están viendo cómo su obsolescencia les empieza a asomar las orejas, por así decirlo, y se empiezan a asustar. Se asusta la empresa, pero también se asusta la persona, ¿no? Y ahí es donde empresas como Bright Domino podemos hacer la diferencia, tenemos la solución y tenemos la posibilidad de acompañar en ese proceso necesario y casi diría yo que obligatorio de transformación que están sufriendo o necesitando hoy en día las empresas. Excelente. Y en base a eso, digamos, una pregunta que teníamos acá también es, ¿por qué este diseño académico, digamos, es tan importante en el éxito de las academias, ¿verdad? Corporativas. ¿Por qué, digamos, este diseño va a garantizar un éxito también en la academia? Eh, y básicamente, Sammy, es algo bien Ujú. interesante porque muchas veces encontramos programas de aprendizaje que no están hechos en base a las necesidades, a los retos, Claro, a la estrategia, y eso al final no logras como que tener un impacto de transformación. Y aquí en esa exploración que hacemos, en esa exploración que es nuestra primera etapa, viene la segunda, que es la elección. Y la ok, elección del diseño instruccional que nos va a permitir evidenciar el logro de las competencias que quisiéramos desarrollar en un upskilling o reskilling de los participantes de la empresa. Entonces, ese diseño instruccional ya te empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Te empieza a hacer preguntas como qué recursos didácticos vamos a usar para que esta competencia pueda permearse, pueda destilar, y empezamos a hacer esa vinculación con la cultura de la organización, con su propósito, con su estrategia, con sus competencias organizacionales, y cada competencia tiene conductas. Voy a ponerte un ejemplo rápido. Puede ser que una competencia sea pensar estratégicamente. Entonces, ok, una conducta es tener un espíritu creativo. Entonces, ¿cómo ujú, desarrollas un espíritu creativo? Y ahí entra el diseño instruccional. Entonces, en esta competencia, con este comportamiento, ¿qué voy a hacer yo para poder impactar positivamente? Conociendo ese mapa de persona que hablábamos. Porque aquí ya estamos entrando al mundo de la andrología para saber que los adultos necesitan el por qué, el para qué lo voy a aprender. ujú, Y que ese diseño académico tiene que ser un aprendizaje activo. En Bright Domino tenemos nuestros diseños que incluyen modelos, framework,
que sí funcionan, que los tomamos como referencia de casos de éxito y llevamos este framework, esa estructura para poder desarrollar un aprendizaje en una competencia que está en este diseño instruccional y empezamos a llevar al participante a que tenga ese aprendizaje activo, aprender haciendo, con herramientas de fácil aplicación y no podemos dejar el contexto, el marco teórico, lo que sustenta el aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante el diseño académico? Porque estamos impactando transversalmente la organización, a través de toda su estructura, a través de toda la parte de su visión, incluso del entorno. Por eso el entorno BUCA, el entorno VICA nos permite también decir, bueno, ¿cómo nos preparamos? Me parece interesante dos aprendizajes, dos lecciones que por ahí hemos aprendido después del 2020, lo que nos ha sucedido a nivel global, que el que no está preparado le viene la angustia y la angustia se convierte en doble angustia, porque no estoy preparado. El que está preparado, pues la angustia solo es una. Entonces es más fácil como gestionarla. Y en esa etapa de cambios, el aprendizaje es la estrategia para sobrevivir. O sea, una estrategia de supervivencia es aprender. Buenísimo. Y es como decir, bueno, ¿por dónde me voy? Y por ello es que en ese diseño académico logramos llevar un proceso ya para ejecutar. Entonces, entramos con elección, con exploración para saber cuál es ese diseño que va a funcionar, porque tiene que ser, como decía Carlos, un programa muy acorde a la empresa, un acorde a su plan de desarrollo, al PDA anual y al PDI. Y aquí ya me hace el paréntesis de, bueno, tenés tu evaluación 360, tu evaluación de líderes y todos los esfuerzos que hacen las organizaciones que son valiosos. Lo que pasa es que los expertos en el negocio son nuestros clientes, ellos son expertos en su negocio, pero nosotros somos expertos en que ese aprendizaje pueda permear y pueda dar esos resultados. Entonces hacemos esa combinación, ¿no? Para poder llevar un diseño que pueda tener una evidencia y cómo no decirlo, un indicador de logro. Para terminar, que creo que me parece, esto es apasionante porque cuando entramos al diseño instruccional y académico, y lo decía Carlos, la transformación digital del aprendizaje, entonces nosotros nos basamos en este diseño en dos dimensiones. La dimensión pedagógica, las taxonomías que estaríamos sustentando, qué competencias son las que vamos a desarrollar y los recursos didácticos para que esto sea un aprendizaje experiencial, vivencial, reflexivo y activo. Pero está la segunda dimensión, que es la dimensión tecnológica, donde creo que más adelante vamos a hablar de ello, donde ya vemos esas soluciones tecnológicas que nos permiten, entra un rol importante, un jugador clave que es la nube y todo lo que podemos ya diseñar en esa dimensión que hace que el aprendizaje ya no sea directo, presencial y sincrónico, sino ya tengamos un aprendizaje asincrónico, basado también en este diseño. Entonces, nuestras academias de verdad son hechas para poder generar un impacto transformacional y un impacto que podemos ver ese retorno, porque nos enfocamos no solo en diseñar lo académico, sino también tenemos la dimensión tecnológica. Me parece, como tú dices, fascinante, de verdad apasionante escucharte y realmente creo que de eso venía la siguiente pregunta, porque hablando de recursos, creo que mencionaste la palabra recursos, a veces pueden ser, llamémoslo así, los académicos, pero también los tecnológicos, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, por ejemplo, cuando las personas oyen hablar de las academias, nos preguntan a nosotros, bueno, ¿y qué tipo de software utilizan, verdad? ¿Es un LMS, es otro sistema? ¿De qué estamos hablando, verdad? Entonces, sería bueno que ustedes pudieran contarnos qué herramientas o qué forma de trabajo es el que ustedes utilizan en estas academias. Gracias, Ami. Y no sé, Carlos, si tienes ahí algún complemento. No, entremos a la siguiente pregunta. Luego, si tenemos tiempo, complemento a la anterior. Pero, perfecto. Mira, al respecto de la necesidad del software, a mí sí me gustaría hacer la aclaración, aprovechando el foro, donde el software no es necesario, no es imprescindible, es una herramienta más, ¿sí? Claro. Y forma parte del diseño instruccional, forma parte del diseño del impacto que queramos generar en función de esas necesidades y expectativas que hablábamos antes de los clientes, ¿no? Hay veces que el cliente dice, no, yo quiero que realmente el impacto sea a través de una herramienta tecnológica porque somos una empresa tecnológica. Entonces,
hace match, hace sentido con el ADN de la organización. O mira, es que estamos inmersos en un proceso de transformación digital, ya estamos cambiando muchos procesos internos, automatizando tareas, cada vez tenemos más sistemas metidos dentro de la nube, etcétera, etcétera. Entonces, nos hace mucho sentido tener este programa de esta academia corporativa dentro de un entorno tecnológico. Ok, perfecto. Entonces, sí nos vamos a ir por un LMS o un Learning Management System, ¿sí? Ahí sí. Pero normalmente lo que utilizamos, y ahora Pablo lo va a reforzar muchísimo mejor que yo, lo que utilizamos es software de apoyo para generar el impacto, para generar la transformación, ¿sí? Porque siendo conscientes de que la parte andragógica de cómo enseñar a un adulto, de cómo aprende a un adulto, pues no solamente aprendemos por lo que se nos dice, sino también por lo que observamos, pero sobre todo por lo que experimentamos fundamentalmente. Claro, Y la combinación de esas tres cosas claro. es el secreto o la clave o la receta del éxito de una capacitación efectiva y por lo tanto de un impacto efectivo también. Pero dale con todo el tema de las herramientas, Pablo, que tú sabes mucho más que yo. Gracias, Carlos. No creo que es una buena base para construir sobre ello. Y lo que dice Carlos me hace como recordarnos todos que la transformación de un aprendizaje no lo hace la tecnología. La tecnología solo es una herramienta de apoyo. Claro. La variable que hace la transformación es centrarse en la persona, en el aprendizaje. O sea, por eso es importante la experiencia que habla Carlos de que sea un aprendizaje activo. Sí, estoy de acuerdo que al final tenemos que ir como siendo escalable el aprendizaje para que esos recursos puedan sean consumidos una y otra vez, para que sean esos materiales de apoyo. Entonces, en esa dimensión tecnológica, nosotros usamos nuestro propio LMS, nuestro próximo sistema, que lo vamos customizando a la necesidad del diseño académico y diseño instruccional de la empresa para dar ese soporte. ¿Qué es lo que nos permite un Learning Management System? Nos permite diseñar, acompañar el proceso de aprendizaje para lograr una automatización, que es hacer un recurso para muchos, ¿sí? O sea, ya no tienes que ser uno para uno, sino haces un recurso bien pensado para muchos, haces uno para varios. Entonces ya empezamos a decir automatización porque no tenemos que replicarlo varias veces o hacerlo Claro. varias veces. Segundo, podemos mediar el aprendizaje. Porque una sesión presencial, nos juntamos hoy, aprendimos sobre este workshop, tuvimos esta experiencia, pero no hay una mediación que acompañe o una trazabilidad sobre lo que podemos ir a implementar, cómo te fue, y aquí entra como que el rol del facilitador, lo que decía Claro. Carlos también al inicio, para que ese facilitador vaya mediando el aprendizaje. Entonces, imagínate, nosotros como nuestro programa nos permite esta versatilidad de diseñar, automatizar, mediar e ir dosificando el contenido para tener una administración del aprendizaje, porque lo que no podemos administrar y medir, muy difícilmente vamos a ir viendo cómo lo podemos ir mejorando o actualizando. Entonces, aquí nosotros podemos tener una administración del aprendizaje de forma digital en la nube para poder tener un control y una personalización de los estudiantes, poder tener un indicador de logro para poder también ver ese impacto. Es decir, nosotros tuvimos una sesión hoy presencial, después el participante va al LMS, continúa y como última etapa lo comparte, lo socializa. Entonces tenemos esa oportunidad y aquí es una de las bondades de estos sistemas, es que podemos hacer comunidades de aprendizaje. Entonces imagínate, aquí yo con Carlos tenemos muchas pláticas en el trabajo donde coincidimos y hacemos como una pequeña comunidad de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si no logramos tener esa comunicación constante? Podemos irnos a un sistema donde podemos gravitar y podemos como que tener ese ecosistema donde compartamos, donde retroalimentemos, y eso permite también esta personalización de los estudiantes. Y ir, como decía, las automatizaciones de los OVAs. ¿Qué son los OVAs? Son esos objetos virtuales de aprendizaje que ya se quedan como recursos para que sean consultados una y otra vez. Por lo cual, sí quisiera como dejar muy sobre la mesa la parte de automatización. Un Learning Management System es un sistema de apoyo. A veces nos puede dar la tentación de decir lo es todo para que la gente pueda aprender o que logremos tener un aprendizaje activo. La verdadera disrupción de un aprendizaje lo hacen las personas. Cuando las entendemos, cuando vemos qué es lo que necesita el negocio y hacia dónde podemos ir dosificando ese aprendizaje.
Buenísimo, Pablo. Fíjate que tenía una pregunta que también muchas veces está en el medio, ¿verdad? Que nos dicen, por ejemplo, que las empresas piensan que es suficiente tener un software y creo que lo estás contestando y lo estás comentando ahora, que no necesariamente, ¿verdad? Un software al final es una herramienta, pero yo creo que ustedes están con las academias corporativas haciendo algo más para que esto solo sea una herramienta. ¿Qué pueden opinar de eso? Bueno, mira, al respecto de lo que estamos hablando, Sami, a mí me gustaría traer a colación o traer aquí a la mesa el famoso círculo de oro de Simon Sinek, ¿no? El Golden Circle, donde cuando hablamos del por qué o el para qué, estamos hablando del propósito de la capacitación. ¿Por qué necesito la capacitación? ¿Qué expectativas tengo de la capacitación? ¿Por qué necesito esta transformación? ¿Por qué necesito actualizarme? ¿Sí? Ese es el punto crucial, es la primera pregunta que tenemos que responder como empresa, como Bright Domino, el por qué y el para qué. Y el cliente es una gran ayuda para poder responder y que nosotros podamos entender la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Luego viene el qué vamos a hacer. Ahí es donde está todo lo que es el diseño instruccional que Claro, estábamos comentando, ¿verdad? claro. Donde tenemos que decir, bueno, ok, ya entendemos por qué y para qué necesitan esto y cuáles son las expectativas del cliente. Ahora necesitamos aterrizarlo en algo que podamos accionar, es decir, cuál va a ser nuestro entregable al cliente. Ese es el puro diseño. Pero luego no deja de ser parte de diseño el cómo lo vamos a entregar. ¿Sí? Y aquí es donde están precisamente estas herramientas de apoyo que estamos Claro. hablando ahora, de todo el software de apoyo o del sistema de gestión de aprendizaje o los objetos visuales de aprendizaje que comentaba Pablo recientemente. Todo esto es parte del cómo vamos a hacer esa entrega y cómo nos vamos a asegurar de que efectivamente ese proceso de transformación va a ser impactado por este proceso de aprendizaje. Mira, recientemente, hace 2 días, ayer y antes de ayer, tuvo lugar el World Business Forum en la Ciudad de México, el WOBI, como se conoce, y Bright Domino pues llevó a un grupito de sus estudiantes y entre muchos de los WhatsApps y de anécdotas y fotografías y comentarios que nos compartieron, que estuvo interesantísimo, por cierto, pues nos hablaban de que había algo bien importante en el tema de esa búsqueda del santo grial, que es el bienestar organizacional o la felicidad organizacional, que es el tema de trascender o de pasar del descriptor del puesto al descriptor del llamado, ¿sí? Y aquí es donde estamos hablando del poder de las personas, donde realmente vas a poder aprovechar el poder de las personas para despertar el poder de la organización, el poder corporativo, ¿no? Entonces, el hacer ese giro de timón que va desde el descriptor de puesto a tratar de conectarnos con el ser de las personas para que al final podamos convertir esos descriptores de puestos en descriptores de llamados de las personas y vincularlo, por supuesto, a la estrategia o al giro de negocio. Ahí es donde está la magia, ahí es donde está la Ah, dificultad y ahí es donde está el reto para muchas organizaciones hoy en día, para pasar página de los viejos y ya obsoletos métodos o métodos. formas de liderazgo, de gestión y de administración de empresas. Excelente, Carlos, muy, muy interesante todo eso y qué interesante oír eso del llamado, ¿verdad? Porque es como la vocación de cada uno y hacer match con sus competencias, ¿verdad? Y poder ahí sí que expresarse y trabajar en ello. Ya aterrizando, digamos, en algunas preguntas ya de conclusiones y con lo que estás diciendo, interesante es una pregunta que nos dicen por qué muchas organizaciones no logran implementar planes de capacitación sostenibles. ¿Cuáles son esos factores que tú ves como que son los que impiden tener éxito en estas implementaciones? Ok, pues como digo en mi libro, Gerente del Cambio, el objetivo de todo cambio es su sostenibilidad. Si no, ¿para qué invertir tiempo? ¿Para qué invertir plata? ¿Para qué contratar a un tercero? ¿Para qué movernos? ¿No? Entonces, el objetivo de cualquier cambio es su sostenibilidad. Si Ujú, realmente no tienes claro que vas a tener que sostener el proceso de transformación, el proceso de cambio, pues ujú, mejor no hagas la inversión, mejor gástate la plata en otra cosa o dedica a tu gente a seguir navegando en el día a día o seguir luchando con el día a claro, día. Ahora, si tú eres una organización, si tú eres un gerente, si tú eres un líder más estratégico, más maduro, que piensa más a largo plazo, a mediano largo plazo, definitivamente que vas a tener que enfocarte en la sostenibilidad. Mira, en un proyecto de cambio, y eso lo tengo bien claro de mi certificación, el punto más importante
donde se te puede caer todo el proyecto es cuando justamente terminas el proyecto de implementación del Claro, cambio. En nuestro claro. caso, terminas un proyecto de implementación, de transformación. Nosotros podemos haberlo hecho muy bien como Bright Domino, Ujú. haber superado las expectativas del cliente, haber cubierto las necesidades del cliente, haber impactado en el ser humano, en las personas, haber hecho todo perfectamente, pero si luego la propia organización no se dedica intencionalmente a sostener, a promover y a fomentar que eso siga funcionando de esa forma, que nosotros nos hemos involucrado en tratar de apoyarles o de ayudarles, definitivamente que pueden sufrir un efecto de rebote hacia atrás, ¿no? Como Claro. cuando nos proponemos bajar de peso y de repente decimos, bueno, pues ya llevo 4 meses, 5 meses, Claro. 6 meses, Y ya toca suelta. descansar un poquito, ¿no? Ya Y sí. toca. Entonces ya toca, ya toca, ya toca, ya toca y vuelves casi que al mismo peso que tenías 6 meses antes, ¿no? Claro. Entonces, la parte más importante, la fase más importante de cualquier proceso de transformación, de cualquier proyecto de cambio, es precisamente el ser conscientes de sostener el esfuerzo y la inversión que hemos hecho en ese cambio. Y tal vez ahí me gustaría aportar Sí. de lo que habla Carlos muy, muy claro, que esa línea sostenible, los sistemas de apoyo como un LMS acompañan y pueden ayudar a esa Claro. sostenibilidad del aprendizaje. Y obviamente el conocimiento es poderoso, pero lo hace más poderoso cuando lo aplico, cuando lo hago mío. O sea, Ujú. lo más poderoso del aprendizaje es cuando lo adopto y lo adapto. ¿Sí? Ujú. Lo adopto y lo adapto al proceso, por lo cual creo que mucho del LMS puede ser también, ahorita me hizo un poco de sentido, mucho más, escuchándote Carlos, de que el LMS puede ser esa herramienta que ayude incluso a hacer una transferencia de aprendizaje, una transición. Y como estamos en la época de la plataformización, entonces la dinámica de plataformizar, de ser esa plataforma que conecte aprendizaje con personas deseosas de aprender. Entonces, hacemos que sea sostenible porque yo sé que hay un impacto en haber personas que dicen, wow, aquí tuve un despertar en este módulo, en esta herramienta, en este momento, en esta palabra tuve un despertar y voy a volver a esta plataforma y ahí podemos pensar hacerlo escalable. Entonces ya lo llevamos, porque trabajamos mucho con empresas regionales. Entonces el LMS puede permitir atender a varias operaciones. Entonces nos lleva a hacer esta escalabilidad y esa transferencia que se vuelve sostenible en el tiempo, para que conectemos aprendizajes y también que se puede ir actualizando. Muy bien lo decías, Carlos, de que no dejarlo ahí, ya terminó, sino que la herramienta se puede ir como teniendo esta actualización para que sea ese vehículo que acompañe el proceso de cambio, sin olvidar que viene de la transformación desde la persona, desde el individuo. Sí, excelente. Y yo creo que la pregunta que sigue va de la mano con lo que estamos hablando. En Bright Domino, ¿cuál sería ese proceso que garantiza el éxito de las academias corporativas? ¿Cuál sería el proceso que ustedes identifican que puede dar el éxito en estas academias corporativas? Yo diría que son dos cosas. Ujú. La primera es tener muy claro que tienes que necesitas entender esas Claro. necesidades y esas expectativas del cliente. Como lo he escuchado por ahí en algún sitio, que es el customer empathy, ¿no? La empatía con el cliente, el realmente querer, y lo voy a repetir, Ujú. realmente querer entender al cliente, porque muchas veces, Ujú. muchas empresas similares a Bright Domino, en el sentido de empresas que se dedican a capacitar, empresas llegan con la receta mágica que se la tratan de aplicar a todo el mundo, ¿no? Y de la misma forma y con el mismo facilitador y siguiendo un estricto y un rígido programa. Nosotros estamos ahora mismo ya en otro nivel donde hemos entendido que nosotros nos volvemos un socio estratégico de nuestros clientes. Bright Domino se quiere volver siempre un socio estratégico del cliente, pero de verdad, no solo de boquilla o solo de página de frase inspiradora en la página web, sino que realmente nos involucramos en entender al cliente. Eso es parte del éxito. Y el segundo es enfocarnos en las personas. Realmente nosotros estamos por y para las personas a través de Claro. la corporación que nos ha contratado. Entonces, nuestro involucramiento a nivel personal, a nivel de tocar la puerta del ser de las personas y abrirles, despertarles, abrirles la mente y que realmente digan, oye, de verdad lo tengo que hacer y esta persona me está ayudando a verlo de diferentes formas. Yo creo que la combinación de esas dos cosas, Sami, es lo que nos está ayudando en gran medida a Bright Domino a que cada vez sean más corporaciones, cada vez sean más empresas las que quieran contar con un socio estratégico como Bright Domino.
Interesante, interesante. Y en base a esto, digamos que ya se tiene, por ejemplo, planificado, estructurado, tenemos la academia, vamos a hacer un proyecto, definámoslo así, ya tenemos planeado hacer un proyecto de academia corporativa. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes han visto al final del proceso? Como bien decía Pablo, es un programa que tiene un inicio intencional y un final intencional, según las palabras. Entonces, en el final o en el medio, cuando ustedes evalúan, ¿qué ventajas son las que han observado? Es interesante, ahorita que estamos hablando me pongo a recordar los proyectos que trabajamos y ir como que trayendo a la memoria esas experiencias que se convierten en una implementación de un proyecto, de una iniciativa de mejora y que va impactando al área de influencia del líder, pero también impactan organizacionalmente. Y obviamente todo ese diseño instruccional que hablamos y también lo que aseguramos, lo que hablaba Carlos, es que hacemos de una forma muy intencional y correcta esas tres etapas. Primero exploramos, entendemos, hacemos esa alineación para que cuando tengamos esa alineación entre PDA, plan de desarrollo anual, el PDI, plan de desarrollo individual, el entorno, el mapa de persona, entonces esa alineación nos permite como que ya tener un 50% ganado, porque cuando ya diseñamos, ya vamos a ejecutar sobre una alineación adecuada, más fina con la empresa, y obviamente tenemos esos cierres en nuestras academias donde hay una graduación interna, donde el participante logra poder experimentar que tuvo un impacto en su zona de influencia. Nosotros pues vemos ahí el enfoque tripartito, ¿verdad? El yo, el nosotros y el ello. Yo, nosotros y el ello. Nosotros vemos que el desarrollo es personal, o sea, el desarrollo es personal, y cuando vemos que la persona está teniendo un desarrollo, un despertar personalmente de forma interna, existe el primer indicador de logro, ¿no? Pero viene el segundo, que es el nosotros. Cuando ese indicador de logro, cuando ese impacto lo lleva al equipo, a los proveedores, Ujú. a la comunidad donde puede operar. Porque recordémonos que somos embajadores holísticos, ¿verdad? Tenemos que estar observando en todo. Entonces viene ese segundo impacto en el nosotros. Y el tercer impacto, que es el ello, que es lo tangible, que es ese indicador, que es ese proyecto, esa iniciativa de mejora. Te podría resumir en esos tres enfoques, el yo, el nosotros y el ello, que nuestras academias terminan impactando en cada una de estas tres dimensiones para que sea una transformación del yo hacia el ello. Y obvio, no entramos por el ello, la Claro. academia no entra por el ello, porque si no se queda en lo tangible y el equipo puede seguir con la misma brecha y la persona también. Entramos por el yo y salimos por el ello, para que sea un desarrollo integral y un impacto que pueda ser sostenible en el tiempo. Interesante lo que mencionas, porque al final muchas personas pudieran estar enfocados ya en el final, ¿verdad? En ese ello, ¿verdad? Y al final no arreglan, por decirlo así, los procesos, no mejoran los procesos y estarían iniciando por el final. Sí, Carlos. Sí, otra ventaja bien importante. No nos podemos olvidar que una de las grandes preocupaciones y una de las grandes necesidades hoy día de las empresas es la necesidad de atracción y fidelización de talento. Y las academias corporativas vienen como a evidenciar o a demostrar que hay un verdadero interés por el desarrollo profesional y por el desarrollo personal de las personas que forman la organización, de sus colaboradores, de sus trabajadores, ¿verdad? Entonces esto indirectamente ayuda también al branding de empleador o la marca empleadora de las organizaciones. Y también entender Claro. esto ayuda muchísimo a que las empresas pues también le vean el lado financiero, le vean el lado económico, monetario a toda esa inversión y que efectivamente lo vean como una inversión, ¿no? Entonces, es un subproducto bien interesante que nosotros tomamos muy en cuenta y que a veces tenemos que mostrárselo al cliente y decir, oye, mira, y además vas a estar mejorando tu marca empleadora. Por lo tanto, vas a lograr atraer más y mejor talento y vas a fidelizar al talento que merece la pena conservar y mantener dentro de la organización, ¿sí? Qué buenísimo. Bueno, ya vamos llegando al final, entonces no sé si Carlos tienes algunas palabras para ir cerrando y también tú, Pablo, algunas recomendaciones que ustedes quieran hacer a las compañías que nos han escuchado, a todas las personas que nos han escuchado, ¿verdad? Que ustedes puedan dar algunas palabras.
Pablo, empieza tú si quieres. Acabo de hablar. Muchísimas gracias. Bueno, primera recomendación es que el aprendizaje no se detiene. El aprendizaje debe ser constante. Tenemos que pensar en actualizarnos, en adoptar modelos, adaptar herramientas, framework y poder llevarlos a esa práctica, a esa implementación. Y una academia puede lograr un impacto en cadena, una transformación integral y que empieza desde el individuo, empieza desde el líder. Y también pues, no dejemos a un lado que el talento, tiene que haber una sucesión de talentos. O sea, tiene que haber esa sucesión de talentos. Y dentro de nuestras academias también tenemos mucho intencionalmente el proceso del mentoring para lograr que ese legado, que alguien de mayor experiencia también le enseñe a uno de menor experiencia y que esto se pueda sostener en el tiempo. Que esas buenas prácticas, que esos aprendizajes que tiene propios cada corporación se sostengan y que sean parte del activo del proceso. Así que el aprendizaje puede resolver muchísimos problemas de los que hoy puede tener una organización y las puede impulsar también. O sea, puede desde estabilizarla, normalizarla e impulsarla. Así que mi recomendación es poder entender que hoy está en una gran oportunidad para poder pensar en un programa de aprendizaje corporativo y con muchísimo gusto nosotros estamos listos para poder acompañarlos. Excelente. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Y bueno, pues ¿para qué buscamos aprender? ¿Sí? Esa sería una pregunta a modo de conclusión que yo quiero responder ahora, porque buscamos aprender para crecer, definitivamente. Queremos crecer, queremos ser mejores, queremos trascender, queremos dejar una huella, cual sea el motivo, pero al final buscamos aprender para poder crecer, ¿sí? Por lo tanto, si lo que estamos buscando es el crecimiento, no puedo dejar de mencionar a John Maxwell, que ha sido uno de mis mentores durante los últimos 6 años. Y John Maxwell dice que el crecimiento no sucede por sí mismo, tiene que ser intencional. Y la forma de transformar un deseo, una buena intención de crecimiento en algo intencional que tenga un impacto real, evidente, medible dentro de una organización, es ser intencional en la inversión de una academia corporativa de la mano de especialistas como Brighton. Pues excelente, Carlos y Pablo, muy agradecidos por estar con nosotros y también decirle a cada uno de los que nos escuchan, ¿verdad? Que pueden comunicarse a Bright Domino. Si Carlos, Pablo quieren comunicarse con ustedes, ¿a dónde pudiera ser? Estamos muy activos en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, el impacto que tenemos también a través de este socio estratégico que sois vosotros, VisualCast. Sami, muchísimas gracias. Así que la verdad que en cualquier red social se nos va a poder encontrar como Bright Domino. Y también tenemos una línea directa desde WhatsApp y pues con mucho gusto les comparto el número, el área 502 48 48 0038. 4848-0038, que con muchísimo gusto vamos a atenderles y vamos a poder comunicar. Excelente, Pablo, excelente, Carlos, muy agradecido porque han estado con nosotros y a todos los que nos escuchan y nos ven, pues que estén pendientes también de los podcasts que estamos realizando, que están muy interesantes, donde nos dan mucho conocimiento para, como bien decía Carlos y Pablo, seguir aprendiendo. Así que nos vemos en el próximo. Muchas gracias.